¿no? Sociedad de Beneficencia de Perón y la creación de las carreras. En la creación de esas carreras también se invisibiliza el papel que cumplió, por ejemplo, Cecilia Grierson, la primera médica argentina, cuando recién ahora ha habido una tesis hace poquito tiempo que recupera todos los trabajos de Cecilia Grierson. Yo, por ejemplo, no lo tenía, lo que decía Manuel, han aparecido otras cosas, no tenía yo cuando hice esta investigación, la investigación que hicieron en Mar del Plata sobre Cecilia Grierson. Y ahí vos ves un papel completamente vinculado al origen del trabajo social, trabajaba en la asistencia pública. Bueno, en esta cuestión de qué hace el trabajo social y cómo estas demandas colectivas, cómo estas organizaciones van a estar sembrando reclamos que no consiguen lo que estaban reclamando. Bueno, díganme si alguna vez conseguimos lo que reclamamos, ¿no? Pero bueno, la cuestión lógica es decir justamente hacia dónde estamos yendo, qué es lo que ponemos en el horizonte. Si ya bajamos el reclamo, bueno, esto es lo que le pasó a la historia de la clase trabajadora, lo que se llama la dialéctica de las conquistas parciales. Al no conseguir cambiar radicalmente la sociedad, empieza a aceptar conquistas parciales. Y ahí el papel del Estado es clave en esa fragmentación, porque divide entre legislación para el trabajo y el surgimiento de las políticas sociales. Da respuestas a lo que se llaman las necesidades que no cubría el salario. O sea, por un lado, damos respuesta a estos reclamos con cierta legislación. Nunca hubo de todos los proyectos de ley, por ejemplo, también hay que reivindicar a Gabriela Laperrière, que fue una impulsora de la primera ley, intento de ley nacional laboral. Después el proyecto se lo adjudicó Joaquín de González, en esta cuestión de decir, bueno, desde el Partido Socialista y con una serie de estudios que había hecho, cómo había que mejorar las condiciones de vida, ¿no? Y cómo en esos primeros años del siglo XX se dan cuenta que está esta tensión entre cambiar el cambio profundo de la sociedad o ir aceptando esas pequeñas reivindicaciones. Y así entra esta fragmentación en la que estamos actualmente. Por un lado nos mandan una legislación, un derecho a algo, a la maternidad, por áreas, también está la fragmentación que se hace por rama, ¿no? Los ferroviarios, los metalúrgicos, docentes, hoy docentes y cada vez más fragmentados, cada vez tenemos más gremios en todos los planos, ¿no? Bueno, esto es útil a la otra clase, no a la nuestra. Y aparece entonces la fragmentación sobre la vida cotidiana de cómo se dan respuestas. Y voy a dar el ejemplo de niñez, por ejemplo, porque es donde quizás aparece más claro. La niñez, la adolescencia, se la fragmenta entre cuestiones de educación, donde se va a formar, en la atención en las maternidades a través de salud, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la niñez en la calle. Entonces, para eso están los institutos, y no se toma en conjunto o como aparece en la realidad esa vida que tiene necesidades para comer, para vestirse, no, se la empieza a fragmentar y entonces aparece algo que es lo que nosotros llamamos prestaciones, que es lo que hace el Estado. Entonces dice, bueno, pero para los niños de 0 a 3 años van a estar en las maternidades y a la mujer se la va a atender madre en la maternidad, ¿sí? Pero con el que tiene hasta 3 años. Pero la mujer además tiene otro de 5 y de 8. Bueno, pero a ese acá no lo atendemos. Ese tiene que ir a otro lado. Y además tiene al abuelo esa mujer. No, abuelos acá no. No sé si suena a las colegas. Esa es la avanzada de fragmentar la vida cotidiana. Y ese es el problema con el que se encuentra hoy nuestra profesión. Porque está abierta en tantos campos y
con tantas delimitaciones en las prestaciones ha llegado en todo este siglo que las respuestas que se le pueden dar a las personas siempre son fragmentadas. Por eso ponemos en evidencia que esto no es un problema de un profesional, esto es estructural. Es estructural no solo de nuestra profesión, también de otras profesiones, porque esto también tiene que ver con la lógica de que estamos hablando de las mismas personas, pero en la formación tenemos conceptos distintos, hablamos de cuestiones distintas. Entonces, ustedes que trabajan en salud, por ejemplo, ¿no? Bueno, tenés como el abismo con quienes han estudiado medicina, odontología, con nuestra amiga odontóloga. Es como que atendés a la misma persona, pero el diálogo sobre esa persona cuesta mucho. O quienes trabajan en una escuela, que se preguntan, ¿qué hace el trabajo social? Bueno, el trabajo social tiene unas funciones que han sido históricamente constitutivas, ¿no? Que son de asistencia, gestión y educación. Pero quiero decir algo para la gente que no es de trabajo social y capaz que no es de educación, que la estructura de la práctica del trabajo social es una estructura sincrética. ¿Qué quiere decir esto? Que confluyen prácticas que aparecen bajo la forma de trabajo social y que entonces va a tener que ver con un montón de elementos, con el área, con la formación en la que está la persona, con su posicionamiento, con su lógica para pensar las estrategias. El libro va recorriendo entonces cómo eran estas modalidades, cómo va apareciendo, cómo de esas demandas colectivas entonces no nos podemos desvincular, de cómo aparecen también formas de control, de que en esas respuestas ya están apareciendo las finalidades. Entonces el trabajo social siempre está en esta tensión entre esta finalidad de ir a controlar para quien supuestamente está mintiendo sobre su situación de vida. Esto ya viene de la iglesia, de San Vicente de Paul, que instaló esto de los verdaderos pobres y los falsos pobres. Entonces hay gente que se queda en ese plano, en el plano superficial del recurso que tiene y la persona que está viendo, y no ver los procesos que están en torno. Entonces la línea de ir viendo para la intervención profesional, asistencia, gestión y educación, cómo aparecen distintos momentos, qué eran las visitas domiciliarias, cómo ya aparecieron con distintas finalidades, que cada cuestión que se hace no es una técnica que se aplica. Eso es otro libro que también compilamos con Manuel, que explicamos esta cuestión. No son cuestiones que se aplican, tiene que ver con cuestiones tácticas, con una estrategia, con un sentido político que se va a estar dando, con pensar que el trabajo social tiene un papel y tiene hoy en la prevención. Pero ¿qué tipo de prevención? ¿La prevención que culpabiliza a la persona, que quiere que cambie la conducta? ¿O la prevención que está pensando cuál es la infraestructura, cuáles son los recursos que tienen que estar, cuáles son esas condiciones de vida, para recién ahí empezar a pensar cómo con todo eso aparece la cuestión educativa? Que decir, bueno, ¿cuál es la información que le está faltando? Y no decir, le doy la información y que se arregle con todo lo demás que le está faltando, ¿no? Bueno, todo esto, el papel del financiamiento público, nos tensiona permanentemente en plantear esto, en qué son esas prestaciones, ¿no? En cómo están dando respuestas, tratan de encasillar, de dar una respuesta homogénea, de decir este programa atiende de a tal edad, tal, le damos tal cosa. Hoy en la crisis alimentaria terrible que hay, cómo han desaparecido un montón de prestaciones que había, y cómo esta lógica instalada y se insiste en esto, la gente en realidad tiene que aprender a comer, y la desnutrición existe porque la mamá no sabe darle de comer al niño, ¿no? En vez de ver todo lo que tiene que ver con la alimentación, con la producción de alimentos, bueno. Esto decimos, por eso, son esos procesos que son históricos, pero son actuales, y que lo que intentan en este libro es justamente eso, siempre estar
tirando algunas puntas para el puente para pensar lo actual. Siempre una investigación, y cuando uno llega ya al momento de la publicación, hay varios investigadores acá de otras áreas, hay una intencionalidad. No hay una investigación que no tenga una intencionalidad. Y eso por ahí, si hay gente joven que está buscando un tema para investigar, no dejen nunca que no los dejen hacer la intención que tienen, ¿no? El tema es tuyo y la impronta que vos le ponés te tiene que expresar, ¿no? El libro tiene que ser eso un poco, en una expresión de una misma. Y creo que si hay un texto que bueno, me expresa, y lo siento como de esa manera, ¿no? Es este libro. Yo había sacado otro libro antes, pero creo que acá de alguna manera logro esta cuestión de que vos lees historia, pero no podés dejar de pensar en el presente, y no podés dejar de ver el papel de quienes no tenían nada, de que no tenían ninguna legislación, de que, digo, hoy hablamos de derechos, no había ningún derecho, y sin embargo se levantaron, se pusieron de pie, organizaron, pensaron, ¿no?, en cómo organizarse, en cómo buscar alternativas para vivir de otra manera. Y cómo cuando hoy decía no nos ocupamos de ello, el libro, por ejemplo, no nombra a los presidentes. No es eso lo que está importando la vida cotidiana y qué hicieron las personas para ir mejorando sus condiciones de vida, no desde lo individual sino en lo colectivo. Y en esa búsqueda, nuestra búsqueda, ¿no?, por esta emancipación de la humanidad, nos enrolamos en ese lugar. Este libro me expresa, y bueno, estando hoy en la feria del libro, y uno no puede evitar, llegan mensajes, cosas, y quería terminar algo con un pequeño homenaje para quien hoy, entre la madrugada de hoy y mañana, asesinaron, no se sabe, ¿no?, este gran poeta Federico García Lorca, que hoy entre las cosas que nos llegan, justo llega esta hermosa frase, ¿no?, con la que quería terminar, ¿no?, que un libro nos exprese. Entonces él dice, hay que dejar el alma